entonces que cuando yo me conecte aquí, cuando nuevamente haya un flujo de corriente que deberá estar nuevamente limitado por una resistencia, habrá un flujo de corriente, esa corriente generará cierta intensidad de luz en el interior del optoacoplador. Esa luz llegará a la compuerta óptica del optotriac y entonces va a conmutar. Lo que tenemos aquí entonces son tres posibilidades diferentes. Mientras, en el caso de los relevadores, decíamos que podíamos ir de un tipo de señal a otra. Lo que vamos a tener aquí es que vamos de CD a CD generalmente, y aquí vamos de CD a CA. CD a CD en este, CD a CA en este otro, y la posibilidad de CA a CA, corriente alterna, y la posibilidad de corriente alterna a corriente directa, no la tenemos en los optoacopladores, pero sí la tenemos en otros dispositivos a los que denominamos relevadores de estado sólido. Eso los vamos a ver un poco más adelante. Un relevador de estado sólido, físicamente como tal, no es un relevador como estos. Es un dispositivo semejante a un optoacoplador, pero que en su interior contiene ya una gran cantidad de circuitos en arreglos específicos que nos permiten poder conectar y acoplar señales de potencias significativamente grandes, y ahí sí podemos tener distintas combinaciones: corriente directa, 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 alterna, alterna, directa y alterna a alterna. Eso es en el caso de los relevadores de estado sólido. Esos relevadores de estado sólido son dispositivos mucho más caros. Al final, esta parte es importante tomarla en consideración siempre. Los relevadores, por ejemplo, los relevadores, dependiendo de la aplicación, el valor de voltaje, el valor de corriente máxima que puedan soportar, podemos encontrar relevadores que pueden costar, por ejemplo, 40 pesos, 50, 80, 100, 200 pesos. En el caso de los optacopladores, podemos encontrar optacopladores que pueden costar también 40, 80, 100 pesos. En el caso de los relevadores de estado sólido, estos últimos que les estoy comentando, son mucho más caros. Podemos encontrar relevadores de estado sólido de 120, 250, 400, 600, 800 pesos o más. ¿De qué depende? Depende directamente de las características del dispositivo del cual estemos hablando. Como en todos los dispositivos que hemos analizado, como en todos los dispositivos que hemos visto, algo significativamente importante, muy importante, tiene que ver con la capacidad de corriente que podemos manejar. Ahora, yéndonos a este optacoplador, al MOC 3021, que es el que nos interesa ahorita, porque estábamos viendo, comenzamos, si recuerdan, comenzamos viendo los triacs y dijimos que no podemos conectar un triac aquí de manera directa. Yo necesito, para poder conectar ese triac, un optoacoplador. ¿Qué optoacoplador voy a utilizar? Pues tengo que utilizar un MOC 3020, 3021, 3022. Tiene que ser un optoacoplador con salida a optotriac. ¿Por qué tiene que ser con salida a optotriac? Porque en la carga lo que yo voy a tener conectado es un triac. No hay forma en la cual yo pueda realizar el acoplamiento de esta señal si no es con un optoacoplador del mismo tipo que la carga que yo estoy intentando controlar. Si yo lo que estuviera controlando aquí fuera una lámpara de corriente directa, un motor de corriente directa, y yo utilizara un transistor, entonces mi optoacoplador tendría que ser con un optotransistor. Tienen que ser acordes para que mi sistema funcione correctamente. Ahora sí, físicamente, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener el siguiente circuito. Bueno, antes, no es cierto, antes del circuito. La disposición física real. Vamos a ver la disposición física real y después ya vemos el circuito. Tenemos
para el primer caso, y para el segundo caso, En el caso de el que tiene transistor, tenemos que es 1 y 2, ánodo y cátodo. Vamos a poner otro color. 1, 2, 3. Y tenemos que el transistor está en 5 y 4. En este caso es 5 y 4. Entonces es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Este es 1. Aquí está la muesca. Aquí está la muesca. Aquí. Y ahora sí, aquí. Y en este tenemos y el 5 no se conecta. Y sí. Aquí, 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 aquí. Listo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Físicamente, un optoacoplador, en el caso del lado izquierdo, es un 4N22 y este es un MOC 3021. Recuerden, esto que les estoy mostrando aplica para estos circuitos. Si ustedes utilizaran en algún momento algún otro, hay que revisar la hoja de especificación porque las terminales pueden cambiar. Puede haber cambios físicamente, podrían estar en una posición diferente. Si se dan cuenta, en el caso del 4N22, la terminal 3 no se conecta. La terminal 6 generalmente tampoco la conectamos. Ahorita les explico por qué está de esta forma, este optotransistor. En el caso del MOC 3021, la terminal 3 y la 5 no se conectan. Por eso les decía que hay algunos que para economizar el espacio, los propios fabricantes únicamente ponen las 4 terminales y hacen el circuito mucho más pequeño para que sea pues, económico, para no desperdiciar material. Al final de cuentas, los fabricantes lo que buscan es economizar lo más que se puede en el material para poder tener la mayor cantidad de ganancias. Entonces, en este caso, vamos con el 4N22. Tenemos aquí algo importante. Si observan, la base del transistor físicamente existe. La base del transistor está conectada en la terminal número 6. ¿Qué significa esto? Significa que el transistor del optoacoplador 4N22 se puede utilizar como un transistor o como un optotransistor. Si yo omito esta conexión, si yo no conecto la terminal 6, entonces el funcionamiento será el que yo les expliqué anteriormente. El funcionamiento en el cual, mediante la emisión de luz, aquí, nos va a dar como resultado que se polarice el transistor. Pero si yo sí conecto físicamente la base, con eso prácticamente estoy descartando la conexión del optoacoplador. Porque si yo físicamente tengo ahí un voltaje y una corriente, pues ya estará por demás que yo conecte el diodo emisor de luz. Entonces, si conecto la terminal 6, si conecto la terminal de la base del transistor, significa que va a funcionar solamente como un transistor. Esta es una aplicación que prácticamente nunca vamos a tener en un optoacoplador, porque si yo quisiera conectarlo como transistor, pues compro un transistor. Si yo voy a utilizar un optoacoplador, pues utilizo como tal el optoacoplador. ¿Por qué no compramos un optoacoplador para terminar utilizándolo como transistor? Pues porque el optoacoplador es más caro que el transistor independiente. Entonces, si lo que quiero hacer es conectarlo como transistor, pues mejor compro un transistor que me va a costar la mitad o una tercera parte del precio total de un optoacoplador. Entonces, esa es la razón por la cual no se hace esta conexión. Generalmente
se hace cuando necesito conectar un transistor y lo que tengo a la mano es un optoacoplador. Bueno, pues entonces sí, hago la conexión física de la base, pero si no ese es el caso, lo normal es que nunca vamos a conectar la terminal 6 de la base. No significa que no se pueda, sí se puede. Depende mucho del tipo de encapsulado. Hay algunos encapsulados que no tienen esta forma. Hay algunos encapsulados que son prácticamente como si fueran un botecito. Así. Y estos tienen las terminales aquí. Generalmente, los que tienen esa forma tienen una mayor cantidad de terminales para poder conectarlos. Ahí lo mismo que hemos estado comentando, necesitamos revisar la hoja de especificación porque dependiendo de la hoja de especificación nos indicará, por ejemplo, cuál es el valor de voltaje, cuál es el valor de corriente, la disipación de energía, y algunas otras cuestiones relacionadas con, por ejemplo, las salidas y demás. Entonces, siempre hay que revisar las características de acuerdo a la hoja de especificación y también para asegurarnos que nuestra conexión corresponde con lo que se espera. Si yo hago una mala conexión, si yo no conecto correctamente mis circuitos, en principio, lo primero y lo menos grave que puede suceder es simple y sencillamente no va a funcionar, pero lo peor que podría suceder es que yo lo conecte al revés, lo conecte mal, y entonces el circuito se va a quemar, prácticamente no voy a ver nada, y mi circuito se va a dañar. Eso es lo que yo podría tener como resultado de una mala conexión. Esa es la razón por la cual siempre es importante revisar la hoja de especificación. ¿Qué tenemos en el segundo caso, en el caso del MOC 3021? Si se dan cuenta, en el MOC 3021 no tenemos físicamente una conexión a la compuerta. Físicamente solamente está la conexión que va hacia MT1 y hacia MT2. No más, no hay otro tipo de conexión, no tenemos nada más. No hay forma de conectar como un triac a este dispositivo. Este solo puede funcionar con el propio optoacoplador. Para concluir esta explicación, podemos observar entonces que cada uno de los acopladores, ya sea un relevador, un optoacoplador con salida a optotransistor o un optoacoplador con salida a optotriac, tiene características específicas, sus características particulares y peculiares. Por lo tanto, tiene una forma de conectarse y podemos, en la comparación que habíamos hecho al inicio, aquí, darnos cuenta que, en principio, el relevador es mucho más fácil de utilizar. ¿Por qué el relevador es mucho más fácil de utilizar? Porque lo que yo tengo aquí simplemente es un interruptor. Solo es un interruptor que yo puedo conectar directamente. Yo podría decir, bueno, voy a activar una lámpara y la voy a conectar a corriente directa. Tengo aquí una clavija. Tengo aquí mi lámpara. Y entonces simplemente me conecto de este punto a este otro. Listo. ¿Qué voy a tener? Que la lámpara va a estar apagada porque no hay flujo de corriente. No es cierto, lo puse mal, perdón. Este es aquí, tiene que ser al común. Bueno, más bien, para que no tenga que deshacer todo. Y esta tendría que ser aquí, a este punto. Ahora sí. Lo que yo tendría entonces es que mientras no haya corriente circulando a través de la bobina, no va a haber ningún cambio en el interruptor. Y mientras no haya ningún cambio en el interruptor, mi lámpara se mantiene apagada. ¿Cómo sé que se mantiene apagada? Porque al final de cuentas, aquí el circuito está abierto. ¿Qué va a suceder en el momento en el que haya campo magnético? Este interruptor cambiará su posición y se vendrá hacia este lado, ese se abre y ahora ya está cerrado. Por lo tanto, puedo observar que hay flujo de corriente de este lado. Y si hay flujo de corriente, entonces mi lámpara se va a encender. Al final de cuentas, en el caso del relevador, es eso, solo es un interruptor. Por lo tanto, es más fácil conectarlo. De este lado, esto que tengo aquí, las salidas, ¿son un interruptor, jóvenes? ¿Sí o no? ¿Es un interruptor? Sí, profe. Es un interruptor siempre y cuando le haga ¿qué? ¿Qué le tengo que hacer al transistor para que se comporte como interruptor?
Yo lo puedo conectar directo, es decir, yo podría decir, voy a poner una fuente aquí y voy a poner, vamos a pensar, también en una lamparita. Pongo una lámpara y la conecto de aquí a acá y va a funcionar. No, No, hasta que le conectemos del otro lado. ajá, tendremos que prender Este también lo conecto y listo, ya está conectado. ¿Esto funcionaría si yo lo conecto? Este ya tiene aquí su voltaje, su corriente, y yo conecto de este lado el interruptor así. Perdón, el transistor así. ¿Va a funcionar? ¿Funcionaría mi circuito o le falta algo? De acuerdo a lo que vieron en teoría, ¿le falta algo o ya funcionaría sin problemas el transistor ahí? ¿Una resistencia? Correcto, exactamente. El transistor va a funcionar como interruptor cuando yo lo configure como interruptor. Es decir, cuando tenga los elementos suficientes para poder llevarlo directamente de corte a saturación. En el caso del relevador, por sus propias características, esto que tengo aquí ya es un relevador, ya es un interruptor. No tengo que configurar nada. En el caso del transistor, estamos hablando de un dispositivo semiconductor. Por lo tanto, requiere, correcto, las resistencias, en este caso una resistencia. Más aún, requiere no solamente realizar esta conexión, lo que va a requerir es otro transistor. Un transistor que me permita conectar a la carga. Y en el caso del optoacoplador de este, ahorita vamos a hacer el dibujo para verlo claramente. En este caso va a suceder lo mismo. No nada más voy a conectar en la salida a la carga. Voy a necesitar un SCR. Y ahora sí, vamos al circuito ya físico, un circuito real. Tenemos en este caso, voy a dibujar aquí nuestro optoacoplador. Vamos a poner aquí el diodo emisor de luz. Tenemos aquí el OptoTriac. Y lo que comentábamos, ¿qué necesito? En principio, una resistencia de polarización. Esta resistencia va a estar conectada, este va a estar conectado a tierra. Esta resistencia depende mucho de a dónde lo tengamos conectado, pero puede ser una resistencia entre 500, desde 220 y hasta 560 ohms en general. ¿De qué depende el valor de la resistencia? Depende del valor de voltaje que yo tenga de este punto a este y la corriente máxima que esté circulando por ahí. Entonces, lo mismo que en el caso del transistor, necesito analizar. Si el voltaje que está llegando ahí está en un rango de aproximadamente 5 volts y es la salida de un microcontrolador, de un microprocesador, de un sistema digital, podría tener una resistencia desde 220, 330 o 560 ohms y funcionaría sin ningún problema. Hasta aquí solamente tengo el MOC 3021. Este solo es el optoacoplador. Yo necesito un circuito de este lado que tiene que ser un triac, no un optotriac, un triac. Ahorita les explico por qué necesitamos este triac conectado en este punto. Y este triac lo vamos a poner aquí. Requerimos una resistencia que va a estar conectada aquí. De este lado vamos a poner una lámpara o lo que nosotros querramos. Esta es la carga. Y aquí tenemos una conexión a 127 volts de corriente alterna. Lo que tengo aquí a la mitad es el triac. Necesito, recuerden, una cosa es el optotriac, que es parte de nuestro circuito, y otra cosa es este triac que yo tengo aquí, que tiene MT1, MT2 y el gate, la puerta o la compuerta. Vamos a analizar el circuito. Nos vamos a olvidar en principio de todo lo que está del lado izquierdo. Nos olvidamos de esto. Dijimos que un triac funciona como un interruptor para una señal de corriente alterna. Esta lámpara, esto que tengo en la parte superior, esta es una lámpara de corriente alterna. ¿Podría ser en lugar de una lámpara un motor de corriente alterna? Sí, sin ningún problema. ¿Qué tengo en el circuito? Si estamos diciendo que
el triac es un interruptor controlado eléctricamente, entonces significaría que yo puedo dibujarlo, redibujarlo y decir que esto es como si yo tuviera aquí un interruptor. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Para Sí, poder profe. visualizarlo. Y entonces, este tendría que abrirse o cerrarse. Cuando este se cierre, ¿qué va a suceder cuando este esté cerrado? Habrá flujo de corriente y ¿qué le pasará a la lámpara? ¿Encenderá? Exacto, va a encender. Listo, la lámpara va a encender. ¿Cuándo enciende la lámpara? Pues cuando haya conducción de MT1 a MT2. ¿Por qué va a haber conducción si la señal es de corriente alterna? Porque este es un interruptor bidireccional, un tiristor bidireccional que permite el flujo de la corriente en los dos sentidos. Recuerden, en el semiciclo positivo podríamos decir que esto es positivo negativo y en el semiciclo negativo tendremos ahora que la señal es negativo, positivo, y va a estar cambiando. Positivo, negativo, un semiciclo, negativo, positivo, positivo, negativo, negativo, positivo, positivo, negativo, negativo, positivo, y así sucesivamente. Como este tiristor es bidireccional, no importa, va a estar siempre polarizado directamente. Directamente uno, inverso el otro. Después, inverso uno, directo el otro. Después, directo el primero, inverso el segundo. Después, inverso el primero, directo el segundo. Y siempre va a estar conduciendo, cosa que no podríamos tener con cualquiera de los otros dispositivos. En el caso, por ejemplo, del SCR, que ese no es bidireccional, solamente es en una dirección. Por eso teníamos ánodo y cátodo. Muy bien. Si ya quedó, que tenemos claro entonces que este dispositivo, este triac, va a hacer las veces de un interruptor, nos vamos un poco más a la derecha. A la derecha, a la izquierda. A la derecha, esta es la izquierda. Vamos a omitir todo esto que tenemos aquí. ¿Qué necesito para que conmute? ¿Qué tiene que suceder en el gate para que este circuito conmute? ¿Qué tiene que pasar ahí, en el gate? Una corriente mínima, ¿no? Para que active. Así es, tiene que haber una corriente suficiente para poder activarlo. Y entonces, me hizo falta poner aquí el valor de la resistencia. Esta resistencia de la parte superior es una resistencia de 220 a 330 ohms. Puede ser de 220 y va a funcionar sin ningún problema. Lo que acaba de contestar correctamente su compañero, necesito que aquí en la compuerta haya una corriente lo suficientemente grande para que pueda conmutar. Es decir, yo necesito, igual en la hoja de especificación, revisar cuál es esa corriente para un voltaje de 127 volts. Prácticamente con esa resistencia de 220 no tendríamos ningún problema. Si yo no utilizara un optoacoplador, yo necesitaría, nuevamente, vamos a omitir esta parte, yo necesitaría aquí un interruptor. Cuando este interruptor se cierre, entonces hay corriente en la compuerta. ¿Por qué sé que hay corriente? Porque está conectado aquí. Pero aquí hay algo importante. ¿A dónde está conectado este extremo y este extremo? Están conectados a MT1 y MT2 del optoacoplador. Este optoacoplador, la parte de la salida del optoacoplador, es un optotriac que se comporta ¿de qué forma? Nuevamente, ¿qué es lo que hace este? ¿Cómo se comporta? ¿Como un qué? Switch. Así es, que en un momento, correcto, va a estar, podríamos dibujarlo de esta forma, no es la forma en la que lo dibujamos, pero para poder entender qué está pasando, y podremos decir que en un momento va a estar abierto, y si está abierto, no hay corriente en la compuerta, por lo tanto, mi lámpara no enciende, o mi motor no enciende, lo que sea que yo tenga ahí. En el momento en el que hay conducción y se cierra MT1 y MT2, tengo entonces, ahora sí, que hay corriente. Y si sí hay corriente, entonces lo que sucede es que MT1 y MT2 se cierran. Y si MT1 y MT2 están cerrados, entonces, ahora sí, mi lámpara o mi motor que yo tenga aquí está funcionando. ¿Qué necesito para que el relevador conmute? Lo que necesito para que el relevador conmute es que haya
emisión de fotones en nuestro diodoemisor de luz. ¿Cómo hago para que haya una emisión de fotones? Haciendo que haya un flujo de corriente por aquí. Cuando haya flujo de corriente, entonces el LED se enciende. Si el LED se enciende, emite fotones. Esos fotones llegan a la base, a la compuerta óptica del optotriac que está dentro del optoacoplador. Por lo tanto, conmuta. Y como conmuta, existe la corriente y el voltaje suficientes para que entonces se active el triac que está en la parte externa. Ese triac se cierre y al cerrarse entonces el motor, la lámpara o lo que yo tenga como carga, funciona. Si se dan cuenta, al analizar los voltajes, podemos observar que aquí tengo una señal de corriente directa, aquí tengo una señal de corriente alterna, aquí tengo un voltaje de 5 volts, aquí tengo un voltaje de 127 volts y aquí tengo una corriente que está en el orden de 20 a 35 miliamperes. ¿Qué corriente voy a tener del lado derecho? La corriente que yo quiera, la corriente que demande esta carga. Si yo tengo ahí una lámpara que requiere 500 miliamperes, o 1 amper, o 2 amperes, o 3 amperes, o 10 amperes, mi circuito va a funcionar. Pero, ¿qué cuidado debo tener? Si yo tengo, por ejemplo, yo aquí digo, voy a utilizar una lámpara que demanda 3 amperes. Aquí en el tomacorriente no voy a tener ningún problema. Igual, si escojo o si elijo correctamente el calibre, debe ser un calibre como el que utilizamos en las extensiones, no habrá ningún problema. Pero ¿en qué debo ser cuidadoso? Debo ser cuidadoso en que este triac soporte una corriente mayor a la corriente máxima que demande la carga. Es decir, yo necesitaría un triac que soporte al menos 4 amperes. Si yo tengo un triac que soporta 4 amperes y la carga está demandando 3, no le va a suceder nada. Si yo digo, bueno, ahora quiero que voy a conectar una lámpara que demande 7 amperes, yo necesito comprar un triac que me permita el paso de una corriente mayor a la de la carga. Si la carga es de 7 amperes, yo necesitaría, en este caso, que este dispositivo sea al menos a 8, 9 o 10 amperes, que esté por arriba del valor máximo, porque si está muy próximo, lo que va a suceder es que es un semiconductor, se va a comenzar a calentar, y cuando los semiconductores se calientan, empezamos a tener problemas. ¿Cuál es el primer problema? Existen corrientes que se generan ahí que no deberían estar presentes, y en el peor de los casos, lo que va a suceder es que el circuito se va a quemar. Entonces, algo muy importante es que este triac debe corresponder con la corriente que esté demandando la carga. ¿Qué hay en la carga? Una lámpara de corriente alterna, un motor de corriente alterna, lo que yo quiera que sea de corriente alterna. En este caso, lo que vamos a tener aquí es un optoacoplador conectado con un triac para controlar señales de corriente alterna. Físicamente, ¿cómo es el triac? El triac físicamente